Pues la verdad es que lo primero que hay que garantizar es que haya seguridad en estas elecciones. Lo que está pasando en nuestro país es terrible. Hemos estado escuchando pues en los últimos días cómo han asesinado a precandidatos en diferentes puntos del país, y eso es muy lamentable porque no puede el crimen organizado meterse directamente en las elecciones, ya sea amedrentando o incluso atacando a nuestros candidatos o presionándolos de alguna manera. Y yo celebro que el gobierno federal y en lo particular Sedena, que es una institución pues, en la que todos confiamos, esté protegiendo a las dos candidatas a presidencia de la República y al candidato. Creo que es fundamental. Es demasiado importante lo que vamos a vivir en los próximos meses como para que las candidatas y el candidato no tengan protección, y en algunos lugares del país sin duda alguna habrá candidatos a gobernadores e incluso alcaldes que tendrán que pedir protección. Y la pregunta quizás será ¿por qué militares? Bueno, pues porque este gobierno federal decidió que quien se encargara de la seguridad pública fuera precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional, tanto directamente como a través de la propia Guardia Nacional, que como ustedes saben hoy, pese a que en teoría ha regresado a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, también es cierto que todos los mandos importantes de esa Guardia Nacional provienen hoy de nuestras Fuerzas Armadas, absolutamente todos los comandantes en cada uno de los estados son generales que han sido asignados a la propia Guardia Nacional, y entonces pues no habría quien más se encargara de la seguridad de los candidatos a nivel federal, por lo menos, que no fuera el ejército mexicano. La verdad es que ha sido terrible lo que estamos viviendo. Yo soy candidato a reelegirme por un distrito complejo que incluye algunas zonas difíciles del estado de Guanajuato. Cabecera de San Miguel de Allende, que es zona segura, pero me toca como Ford, me toca una parte de Celaya, que es una ciudad muy compleja. Y la verdad es que es difícil entrar a ciertos lugares a hacer campaña. Y sobre todo yo les diría, como exalcalde que fui, donde más nos preocupa la seguridad de los candidatos es en las alcaldías, es en los municipios, porque ahí es en donde se están jugando el control territorial en muchos lugares del país, los diferentes grupos, y por eso tiene que haber seguridad a esos precandidatos, el día de mañana candidatos, y por supuesto futuros alcaldes que tienen que coadyuvar necesariamente la recuperación de la paz y de la seguridad. La seguridad se construye de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, no es la Guardia Nacional la que va a pacificar este país, son todos los municipios, los gobernadores y por supuesto el gobierno federal, porque hay que recordar que la seguridad pública no es nada más el uso de la fuerza. De hecho, el uso de la fuerza tiene que ser siempre el último recurso. Es la reconstrucción del tejido social, es el combate a la pobreza, es el derecho al deporte, a la cultura, a empleos dignos. Son muchas cosas que por eso la Constitución tan claramente dice que la seguridad pública y la paz de este país debe de estar en manos de los civiles. ¿Por qué? Porque son los que gobiernan y los que tienen que mejorar las condiciones de vida de absolutamente todos los ciudadanos, y los que entienden perfectamente lo que pasa en sus colonias, en sus comunidades, en sus barrios, y de manera extraordinaria, excepcional, extemporánea, como lo dice la propia Constitución, pedir el auxilio de las Fuerzas Armadas. Pero no las Fuerzas Armadas pueden sustituir las labores de las autoridades civiles, porque eso nunca va a solucionar el problema de raíz. La política del presidente de abrazos y no balazos tiene sumido este país en este bache tan tremendo de inseguridad que estamos viviendo. Cuando la delincuencia organizada usa toda la fuerza en contra de los ciudadanos de bien, el Estado mexicano tiene también que hacerlo. En cualquier país del mundo, el Estado tiene que ser más fuerte que el crimen. El Estado tiene que ser ese protector pues al que le tengan miedo los criminales. Así funciona en Estados Unidos, así funciona en Europa, así funciona en Asia. En cualquier lugar del mundo, el Estado tiene que ser más fuerte. Lo que no puede pasar es que apedren a nuestros militares, que les peguen o que incluso les disparen y no contesten, ¿no? Eso es evidentemente terrible, porque entonces ya no hay ni siquiera respeto a las instituciones de nuestro país, y ese es un gran problema. La gente tiene que respetar, no tener miedo, pero sí respetar a las instituciones y por supuesto a las Fuerzas Armadas de nuestro país y a todas nuestras policías, a todas, sin excepción. Estamos en un caso de excepción en este país, y como tal, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las propias policías estatales y municipales están entrenadas, insisto y siempre lo diré,
para que el uso de la fuerza sea el último recurso. Pero es un recurso que existe y que tiene que existir en cualquier país del mundo.